En este capítulo veremos sistemas dinámicos descritos a través de modelos en el dominio de Laplace. La representación de fenómenos físicos a través de ecuaciones diferenciales lineales permite utilizar la transformada de Laplace. Es por esa razón que en el capítulo anterior vimos cómo linealizar sistemas que tienen ecuaciones diferenciales no lineales. Utilizando la transformada de Laplace, entonces podemos tomar una señal f que cumpla ciertas condiciones de que la señal sea acotada, es decir, que no diverja, y que su energía sea finita. Esa condición significa, en otras palabras, que la integral del valor absoluto de la señal multiplicada por la exponencial sea un valor finito. La transformada entonces se define formalmente como la integral de la señal f de t multiplicada por la exponencial de e a la menos st, donde s es la variable de Laplace o la variable que representa el dominio de la frecuencia. La transformada inversa de Laplace se puede demostrar está asociada a una integral muy parecida a la anterior, pero en vez de integrar la señal en el tiempo, estamos integrando la transformada de la señal, que es el f mayúscula de s multiplicado por la exponencial elevada a st. En este caso el signo de la exponencial es positivo. Y los límites de integración contienen unos sigma. En este caso, los sigma son una constante mayor que todas las partes reales de las singularidades que pueda tener f de s. Por singularidades nos referimos a los polos, que es algo que veremos en breve. La transformada y su inversa existen si se cumple la condición indicada, o equivalentemente si existe un sigma real y una constante k que satisfagan que la señal, en otras palabras, es acotada o se encuentra bajo una exponencial que crece a una tasa sigma 2. La región, entonces, en los cuales los valores de la parte real de S son mayores que sigma sub 2, se conoce como la región de convergencia de la transformada. Las propiedades principales de la transformada de Laplace son la de linealidad. Esto significa que la suma de dos señales ponderadas por factores a y b, como se muestra en esta sección de la tabla, la suma de las dos señales f y g se puede expresar como la suma de las transformadas correspondientes, f mayúscula, g mayúscula, ponderadas por a y b. De la misma manera, la transformación o el escalamiento del tiempo corresponde a un escalamiento inverso en frecuencia. Aquí se está multiplicando por a, estamos dividiendo por a. Otra propiedad muy importante que utilizaremos para transformar las ecuaciones diferenciales es la propiedad de la derivada. La transformada de Laplace de una derivada, de la derivada de la señal f, es s por la transformada de la señal f minúscula, en este caso f mayúscula, menos la condición inicial. Esta misma propiedad se puede utilizar para encontrar una regla general que permita expresar la derivada de orden n como s a la n por la transformada de la señal f de s menos
S a la n-1 multiplicado por la condición inicial de la señal, el valor inicial de la señal f de 0, menos S por n a la menos 2 por la primera derivada evaluada en 0, menos, así sucesivamente, la derivada de orden n-1. Aquí hay que notar que la derivada de orden n-1, ¿cierto? Para una derivada de orden n, la condición inicial es la que hay que restar al final. Aquí tendríamos S a la 0. Las potencias de S van disminuyendo en una unidad, mientras que las derivadas van aumentando. Por otro lado tenemos la propiedad del retardo, también es una propiedad muy utilizada en la modelación de sistemas que contienen un retardo, en los cuales la señal de salida está desfasada con respecto a la entrada en una cantidad T mayúscula. En este caso, aquí el L representa la función de Heaviside o función escalón. Esto significa que estamos transformando señales retardadas que valen 0 para todo instante de tiempo T minúscula anterior a T mayúscula. Y en ese caso las señales tendrían una transformada que es la señal original multiplicada por la exponencial de e a la menos st, donde t mayúscula es el valor del retardo. Hay varias otras propiedades que pueden revisar más adelante en los apuntes, pero las que mencioné son las que principalmente utilizaremos en la descripción de sistemas dinámicos en el dominio de Laplace. También hay algunas funciones muy utilizadas, funciones que representan señales de entrada al sistema. Por ejemplo, el impulso, en este caso tenemos un impulso retardado en una cantidad tau, y por lo tanto la transformada del impulso de la función delta de Dirac es una constante 1 para todas las frecuencias, pero en este caso, al estar retardado en una cantidad tau, ese 1 o esa constante en frecuencia está además multiplicada por la exponencial de e a la menos tau s, como vimos en la propiedad anterior. La transformada del impulso no retardado es simplemente 1, no aparece, y tendríamos 1 por e a la menos tau s. Después, otras propiedades importantes son la función escalón. La función escalón tiene una transformada que es 1 partido por s. En este caso el escalón está retardado, ¿cierto? La función escalón o función de Heaviside, que es representada en los apuntes del curso como u de t, tiene una transformada 1 partido por s, y si está retardada en una cantidad tau es 1 partido por el s por la exponencial de e a la menos tau s. La función rampa es 1 partido por s cuadrado. Otra función importante es la del decaimiento exponencial. Aquí tenemos la función que decae exponencialmente, y esa tiene transformada 1 partido por s más alfa. O dicho de otra manera, la transformada inversa de 1 partido por s más alfa es e a la menos alfa t. Son transformadas importantes que utilizaremos ampliamente en los modelos que veremos a continuación. Hay transformadas de funciones más complejas, y para eso pueden recurrir a la tabla si es que se encuentran con una de ellas. Entonces, ¿cómo aplicamos estas propiedades a una ecuación diferencial? Tomemos un ejemplo bastante emblemático, el sistema masa-resorte, que está descrito por una ecuación diferencial de segundo orden, donde tenemos masa por la segunda derivada de la posición. Aquí tenemos una masa con una posición y un desplazamiento a una nueva posición y, más b por la derivada de i de t. Este término normalmente está asociado al roce
y ese roce es proporcional a la velocidad, por eso parece una derivada de orden 1, y la fuerza del resorte es normalmente K, la constante del resorte, por el alargamiento, el modelo ideal lineal, y todo esto equivale a fuerza externa. O planteado de otra manera, uno habría escrito masa por la segunda derivada de la posición, masa por aceleración igual a la fuerza externa que está tirando hacia abajo. En este caso, la fuerza del resorte está tirando hacia arriba, por lo tanto sería menos K por Y, y la fuerza de roce también se opone al desplazamiento, pero esta fuerza de roce, F sub R, es proporcional a la velocidad de desplazamiento, por lo tanto a Y punto. Si pasamos estos términos al lado derecho, en este caso la constante de roce es B, no sé, letra B. Si pasamos estos términos al lado derecho, del lado derecho al lado izquierdo de la ecuación, entonces nos queda esta ecuación. Ahora, si aplicamos la propiedad de las derivadas para la transformada de Laplace, entonces vamos a obtener que la derivada de segundo orden tiene una transformada s cuadrado menos s por la condición inicial de la señal y menos la primera derivada evaluada en cero. Esta propiedad, como dijimos, tiene exponentes que van decreciendo n, n-1, n-2, etc. hasta llegar a la derivada de orden 0. Entonces, la derivada, perdón, hasta llegar a ese a la 0 multiplicado, o sea, aquí tendríamos que ser la 0, que es 1, multiplicado por la derivada de orden n-1. En este caso, como el orden era 2, 2 menos 1 es la derivada de primer orden. De la misma manera, la transformada de Laplace de la derivada de primer orden es s por la transformada de Laplace de la señal i menos la señal en su valor inicial. Entonces podemos ver que tenemos términos que dependen de y mayúscula, que pueden ser agrupados, y tenemos condiciones iniciales. En la expresión anterior tenemos condiciones iniciales que aparecen aquí, la condición inicial de la velocidad de desplazamiento, y esta es la condición inicial de la posición, y aquí está también la condición inicial de la posición. Entonces necesitamos los valores de las condiciones iniciales. Como el sistema es de segundo orden, y ahí ya hemos mencionado anteriormente, vamos a necesitar condiciones iniciales de orden 0 y de orden 1. Entonces, si reagrupamos los términos, y aquí haciendo el supuesto de que la velocidad inicial es 0, la expresión anterior se simplifica a masa por la aceleración. Entonces, este s cuadrado representa una segunda derivada, más la velocidad, más la constante por el desplazamiento y, igual a los términos que dependen de las condiciones iniciales. Podemos despejar entonces el valor de la señal y, y en este caso, debido a que asumimos que la fuerza es igual a 0, la fuerza externa es igual a 0, entonces esta señal y es una señal que va a depender solamente de las condiciones iniciales, de y0, y si la velocidad fuese distinta de 0 también aparecería aquí al lado derecho. Ahora sí, dividimos tanto el numerador como el denominador por m, o sea, dividimos acá por m, 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 m y m,
vamos a tener un sistema expresado de esta manera. Bien. Entonces, si por ejemplo b partido por m es 3, k partido por m es 2, entonces la expresión anterior tendría un denominador en el cual este término es 3, aquí tenemos 2, y entonces nuestra ecuación en el denominador, que era s cuadrado más 3s más 2, tendría raíces s igual a menos 3 más menos la raíz cuadrada de 9 menos 4 por 2 es 8 dividido sobre 2, primer término de acá, y entonces vamos a tener raíz de 1, esto va a ser igual a menos 3 más menos 1 y entre 2, entonces tenemos menos 4 medios, esto nos da dos soluciones que son menos 2 y la otra solución va a ser menos 1. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como la multiplicación de s más 1, s más 2, como aparece acá. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque podemos después, haciendo esa descomposición en las raíces de la ecuación del denominador, expresar esto a través de fracciones parciales como la suma de estos dos términos. ¿Cierto? Si hacemos la suma, aquí tendríamos en el denominador s más 2, s más 1, y aquí tendríamos 2 por s más 2, nos va a quedar borrar, nos va a quedar 2s más 4 y el denominador dividido aquí por s más 1, queda s más 1 multiplicado por 1, pero con signo negativo nos queda menos s menos 1. Por lo tanto, esto se simplifica, nos queda s, y 4 menos 1 nos quedaría más 3. Entonces, aplicando la transformada inversa, podemos encontrar, recordando que la transformada inversa de 1 partido por s de s más alfa es t a la menos alfa t por u de t. Podemos encontrar esta respuesta. Aquí no hemos escrito u de t, estamos implícitamente asumiendo de que esta señal es válida para t mayor o igual a 0, porque el u de t vale 1 para t mayor o igual a 0, y si no, vale 0 en t menor que 0. Entonces, esta es la respuesta, que es la suma de dos exponenciales, una que decrece a una tasa de e a la menos t y la otra decrece a una tasa un poco más rápida, e a la menos 2t. Entonces, para la condición inicial en la cual hay un desplazamiento de sub 0 y una velocidad inicial 0, esto es, alguien tiró esta masa y la sujetó, el resorte se alargó hasta esta posición. En el instante en que la masa se suelta sin aplicar ninguna fuerza externa, la masa va a subir y se va a posicionar en el punto de equilibrio,
tendiendo a un desplazamiento 0 con respecto al punto de equilibrio, t igual a infinito. De manera similar, es posible encontrar la respuesta forzada o la llamada respuesta a estado cero. Podemos asumir ahora que las condiciones iniciales son cero y que la fuerza aplicada es distinta de cero. En este caso, la ecuación que teníamos no va a tener estos términos. Estamos asumiendo que las condiciones iniciales son cero. Estos términos desaparecen, pero sí vamos a tener el término con el i mayúscula, transformada de la señal i, y la fuerza externa. Entonces, en este caso, la ecuación en el dominio de Laplace se reduce a esta expresión, a partir de la cual vamos a obtener una expresión bastante similar a la anterior, donde tenemos ms cuadrado más bs más k multiplicando aquí a la fuerza. Nuevamente, si hacemos el supuesto de que B partido por m es 3, K partido por m es 2, y la masa es 1, y que la fuerza es una señal escalón en el dominio del tiempo. El dominio del tiempo es un escalón magnitud f sub 0, entonces nuestra señal de fuerza f en el dominio del tiempo, que correspondería a una señal con transformada de Laplace f sub 0 partido por s. Entonces tendremos que al hacer la expansión en fracciones parciales, esta función de transferencia, pronto veremos la definición formal de función de transferencia, se separa en dos términos, uno partido por s más 1, uno partido por s más 2, como ya lo habíamos realizado, pero este también hay que expresarlo separando este producto por f de 0 partido en s, separándolo de manera de que al hacer la suma aquí vamos a tener s más 1 menos s, se van los s, nos queda efectivamente 1 partido por s más 1. Y en el otro lado vamos a tener algo similar. El f de 0 lo podemos sacar hacia afuera como factor común. Entonces, al hacer la transformada inversa, vamos a obtener básicamente la transformada inversa aquí es un escalón u de t, aquí tenemos también un escalón, pero es de magnitud 1/2, entonces el escalón u de t menos un escalón de magnitud 1/2 va a dejarnos con un escalón de magnitud 0.5, y vamos a tener aquí una exponencial e a la menos t, y aquí vamos a tener una exponencial, se suma porque el menos con el menos es más, entonces vamos a tener una exponencial e a la menos 2t. Entonces, reagrupando los términos, que están además multiplicados por f0, llegamos a esta expresión donde el valor del 1/2 se sacó como factor común. Entonces, esta expresión, cuando el tiempo crece a infinito, las exponenciales tienden a 0, esta expresión converge a f0 medios, como podemos ver en el siguiente gráfico. La expresión converge a f0 medios. Entonces, en el caso general, nosotros podemos expresar la solución de una ecuación diferencial como la suma de una respuesta que está asociada a la entrada 0, a la respuesta natural del sistema, sin una señal forzante, sin una señal externa que fuerce el sistema. Esa es la llamada zero input, por eso tenemos el índice ZI, una respuesta de entrada 0, y tenemos otra parte de la respuesta que está asociada a las condiciones iniciales 0, pero con una señal externa forzante, f de s, y esa es la que
en inglés se denomina zero state, o respuesta de estado cero. Si comparamos las respuestas en el caso del ejemplo anterior, tenemos que la respuesta natural del sistema, sin una señal forzante, tenía esta expresión dependiente de la condición o de la posición inicial, en la cual el denominador era s cuadrado más 3s más 2. Si vamos al caso en el cual ignoramos las condiciones iniciales, vemos que este denominador nuevamente aparece y en este caso está multiplicando, la expresión está multiplicando a la señal externa dividido por s, en este caso es una señal de calor. Podemos entonces expresar esta función como una razón de dos polinomios, un polinomio que está en el numerador y otro en el denominador. El polinomio del denominador es igual en ambos casos y se denomina ecuación característica del sistema, que está caracterizando la manera natural, intrínseca al sistema en que el sistema responde. En cambio, el numerador va a ser distinto y vamos a tener numeradores distintos. Ahora, el numerador en el caso forzado, el P sub zs, es de importancia porque de alguna manera está expresando cómo se amplifica esta señal externa U y se transfiere hacia la salida. Por lo tanto, esta razón del polinomio del numerador sobre el polinomio del denominador para la transformada en el caso del sistema forzado es lo que se denomina la función de transferencia. La función de transferencia expresa cómo esta señal U se traspasa o se transforma en la señal de salida. Mientras que podríamos abusar un poco del nombre y decir que esta es una función de transferencia para los estados, de cómo se transfieren los estados hacia la salida, pero la señal de mayor interés es la que caracteriza la respuesta ante señales de entrada. Algunos términos importantes son relevantes en todo el análisis que haremos posteriormente sobre la dinámica de los sistemas y cómo responden a distintas frecuencias. Son las definiciones de ceros y polos. Los ceros son las raíces del numerador del polinomio P sub zs, mientras que las raíces del denominador son los llamados polos. Entonces tenemos los ceros del sistema, que son las raíces del numerador, y los polos, que son las raíces del denominador. Como mencionamos, las raíces del denominador definen la llamada ecuación característica y simplemente escribiremos hacia adelante Q de S, dado que también tanto para el caso de respuesta a entrada 0 o de respuesta a estado 0, en ambos casos el denominador es el mismo, por lo tanto es la ecuación característica. Con respecto a los ceros del sistema, estos son frecuencias en las cuales la señal forzante se anula y por consiguiente la salida es cero, de ahí el nombre de ceros del sistema. En cambio, las raíces de la ecuación característica determinan la estabilidad del sistema, porque si recordamos que la respuesta en el caso del ejemplo anterior era la suma de unas exponenciales, donde el exponente dependía de la raíz de estos términos que eran 1 partido por s más alfa, ¿cierto? En este caso la raíz sería s a la menos alfa. ¿Sí? Si en este lugar tuviésemos un alfa negativo, entonces aquí aparecería en el exponente un menos alfa,
que haría que el término sea positivo, por lo tanto eh, esta expresión divergería y entonces el valor de las raíces del polinomio característico eh, determinan la estabilidad del sistema. O sea, el polinomio característico, que en un caso más general puede ser a sub n s a la n más a n menos 1 sn menos 1 más etcétera etcétera, hasta llegar al término de orden 0 a sub 0, es un polinomio que se podría, como es de orden n, escribir como la multiplicación de n raíces s menos s1 s por s menos 2 s sub 2 etcétera hasta llegar a s sub n. Entonces estas raíces si tienen parte real positiva, van a hacer que la respuesta sea una combinación lineal de exponenciales que tienen parte real positiva y por lo tanto el sistema va a diverger. De ahí a que la ecuación característica determine en gran medida la estabilidad del sistema y el tipo de respuesta, porque si aparecen pares de raíces que son complejas conjugadas, entonces van a aparecer respuestas que tienen o que contienen componentes oscilatorios. Entonces, en resumen, tenemos que la función de transferencia del sistema es la razón entre la transformada de Laplace de la salida con respecto a la entrada, o dicho de otra manera, es el polinomio del numerador dividido por el polinomio del denominador, que están asociados a la transformación de la ecuación diferencial. Y aquí, muy importante tener en cuenta que esta razón se obtiene con condiciones iniciales 0. Siempre se obtiene de esa manera. Un error muy frecuente es asumir que las condiciones iniciales son distintas de 0 y obtener alguna función de transferencia que no corresponde a la función de transferencia. La función de transferencia se refiere a cómo se transfiere la señal de entrada a la salida. La representación gráfica de los polos y ceros en el plano complejo para el sistema masa-resorte que vimos recién, en el caso de la parte de la respuesta a entrada 0, esto es la respuesta con condiciones iniciales no nulas, tendría un 0 en s igual a menos 3. Entonces está graficado aquí en el plano complejo la posición menos 3, y tendríamos dos polos en las posiciones s igual a menos 2 y en este caso s igual a menos 1. Los polos se indican con una cruz, una X, y los ceros con un círculo. En el caso de la función de transferencia, aquí entonces expresamos la posición del polo en s igual a menos 1 y el otro término, este de acá, es s igual a menos 2 y se ubica aquí, en este punto. Si tuviésemos raíces complejas conjugadas, entonces tendríamos, por ejemplo, polos en alguna ubicación A con parte imaginaria j omega menos j omega. En ese caso tendríamos dos raíces que van a ser menos a menos j omega y s menos a
más j omega, y haciendo la multiplicación vamos a obtener s cuadrado menos 2 veces a s más el cuadrado de la parte real al cuadrado. Como aquí estamos multiplicando complejos conjugados, tenemos el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Entonces, si tuviésemos un polinomio en el denominador que tuviese esta forma, donde aquí aparece una constante positiva, porque es la suma de dos cuadrados, y aquí tenemos un término que debiese ser negativo o positivo, va a depender del valor de a. Entonces podremos tener raíces que son complejas conjugadas. Veamos una aplicación al caso de un circuito. Este es un circuito común simple, un circuito RC. Tenemos entonces que el voltaje, aquí el voltaje de la entrada V1 es idéntico a el voltaje en la resistencia, este voltaje VR, menos, más el voltaje V2, aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes. Ahora, el voltaje en la resistencia es la corriente que atraviesa la resistencia, la corriente I, que pusimos en sub C, porque esa corriente es la misma corriente que pasa a través, en principio, del condensador. Entonces, el voltaje número 2, que es el voltaje en el condensador, está dado por la integral de la corriente. Aquí nos está faltando 1 partido por la constante del condensador. Y entonces, si nosotros tomamos la transformada de Laplace de esta segunda ecuación, tendríamos que la transformada del voltaje es igual a la transformada de Laplace de la corriente. En este caso, aplicando la ley de transformadas para la integral, tendríamos que la integral se va a transformar a 1 partido por s, y el 1 partido por c que está faltando acá. Ese es el voltaje en el condensador. Entonces, aquí podemos ver que así como la transformada de la derivada de una señal f a dt, asumiendo condiciones iniciales igual a 0, era s f de s, la transformada de la integral de f de t va a ser 1, va a ser f de s partido en s, ¿no es cierto? Aquí el partido en s está actuando como integrador. Entonces, como vemos que el voltaje en el condensador es la corriente partida por SC en Laplace, entonces la razón de la señal de salida sobre la señal de entrada, si escribimos esta razón, vamos a tener que la señal de salida es I de S partido por SC sobre la señal de entrada, que es I por R más I partido por SC. Podemos multiplicar el numerador y el denominador por 1 partido en I, o sea, cancelamos I de acá y de acá, y multiplicamos por SC tanto el numerador como el denominador, y nos va a quedar entonces esta expresión de acá. Por lo tanto, esta es la función de transferencia
que relaciona el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Entonces el voltaje de salida es 1 partido por SRC, el voltaje de entrada. ¿Cómo extendemos esto al caso general de un sistema en el cual nuestra ecuación diferencial es de orden n? En el lado derecho tenemos que la señal aplicada es una combinación de derivadas, una combinación lineal de derivadas de la señal u hasta orden m, y normalmente asumimos que el orden m es menor o igual a n. Entonces, aplicando la transformada de Laplace a cada una de estas derivadas, vamos a obtener a sub n s a la n. Como estamos buscando la función de transferencia, asumimos con condiciones iniciales iguales a 0, más a sub n menos 1 s n menos 1 i de s, etcétera, hasta llegar aquí a sub 1 s i de s más a sub 0 i de s. Entonces, si factorizamos todo por i de s, aquí nos quedaría a sub n s a la n más a sub n menos 1 s n menos 1 más, etcétera, hasta llegar a sub 0. Todo esto multiplicado por i de s. Y lo mismo al otro lado, vamos a tener una combinación o un polinomio de sub m s a la m más, etcétera, b sub 1 s más b sub 0, todo esto multiplicando a u de s, la transformada de Laplace de la señal u. Por lo tanto, si dividimos y por u y este polinomio lo pasamos dividiendo, entonces vamos a tener en el numerador el polinomio con los coeficientes b y en el denominador el polinomio con los coeficientes a, y esa razón de polinomio b partido por q es nuestra función de transferencia. Entonces, a partir de una ecuación diferencial, en general una ecuación diferencial lineal de parámetros constantes, podemos obtener la función de transferencia del sistema. Algunas definiciones, uno habla de una función de transferencia propia, en inglés proper transfer function, cuando se cumple que el grado del numerador, el grado del polinomio en P, el polinomio P en S es m y es menor o igual al grado del denominador, que es m. Es estrictamente propia si el grado del numerador m es estrictamente menor que el grado del denominador m. Entonces, si nosotros utilizamos la notación, en el caso anterior, si nosotros utilizamos la notación en la cual la derivada yésima se escribe como x elevado a i entre paréntesis, entonces nosotros podemos escribir la ecuación diferencial como la sumatoria de una combinación lineal de derivadas igual a la de la señal i, igual a la sumatoria de una combinación lineal de derivadas de la señal u. Podemos ver que si aplicamos la transformada de Laplace a este sistema, entonces vamos a tener un polinomio en S con coeficientes A en el lado izquierdo, multiplicando a la transformada de Laplace de la señal I. Esta señal se transforma en I de S.
Y algo similar ocurre al lado derecho, en el cual vamos a tener un polinomio en S con coeficientes b con el u. Y obviamente había un montón de condiciones iniciales que no pusimos y que si uno las agrupa terminarían aquí en este otro polinomio, que es un polinomio en S con parámetros constantes de las condiciones iniciales tanto de la señal Y como de la señal U. Entonces podemos calcular la respuesta de estado cero cuando este término se elimina, y vamos a encontrar que la señal Y es igual a, como se puede sacar de la sumatoria. La sumatoria no depende de Y, esto lo podemos sacar afuera. Lo mismo que el U acá, lo podemos sacar para afuera. Entonces va a ser Y igual a la sumatoria de los P por S a la I dividido por la sumatoria de los A por S a la I. Y esa parte corresponde a la función de transferencia, como vimos recién, que relaciona la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Veremos más adelante que si tenemos una representación en el espacio del estado, la función de transferencia también se puede escribir de esta manera. En particular, aquí, como habíamos dicho, las raíces de P son los ceros del sistema, las raíces del polinomio en el denominador del polinomio Q son los polos del sistema. La diferencia entre el grado del numerador y el denominador se conoce como grado relativo, y cuando la diferencia es tal que el numerador tiene un orden estrictamente menor que el denominador, uno hablaría de una función de transferencia propia. Si es menor o igual, es una función de transferencia propia, no estrictamente propia simplemente. Si el orden es igual, uno hablaría de función de transferencia bipropia, y si el orden del numerador supera el del denominador, uno hablaría de una función de transferencia impropia. Con esto terminamos las nociones básicas sobre funciones de transferencia, las propiedades fundamentales de la transformada de Laplace, que utilizaremos en el desarrollo a continuación, que considera sistemas que contienen retardos en el modelo y el análisis de la respuesta dinámica en el tiempo.